Estamos nuevamente de regreso aquí en la pantalla de Señalú por Laica a las 10. Lo dijimos al principio, sí, y que íbamos a hablar de lo que era, lo que es la variante Delta, qué síntomas tienes, por qué es una de las más contagiosas y obviamente en relación a esta situación a las vacunas que se están usando hoy en día. Para hablar de esta situación estamos en comunicación con Humberto Debat, virólogo e investigador del INTA. Bienvenido, Humberto, ¿cómo estás? Un gusto, Agustín, hablar con vos y saludos a la audiencia. Bueno, un placer también para nosotros tenerte aquí. Empecemos hablando, ¿no?, de las características que tiene la variable Delta, que ya se encuentra en el país. No ha afectado por el momento tanto como en Europa o en otros países, pero que ya hay casos de esta variante aquí en el país. Bueno, para ponerlo en contexto, a 18 meses del inicio de la pandemia, el virus, por supuesto, como un proceso natural, ha evolucionado al estar replicando en cientos de millones de personas alrededor del mundo. Se han detectado hasta la fecha aproximadamente 1.300 linajes o versiones del virus que han circulado y establecido en distintas regiones, pero la Organización Mundial de la Salud ha clasificado únicamente a 4 versiones de este virus como variantes de preocupación. Hemos hablado de algunas de ellas en otra ocasión. En el caso específico de Delta, es la última variante que fue clasificada en esta categoría, y esto significa que reúne distintas características que hacen que el virus sea distinto. Sí. Algunas de ellas son genéticas o evolutivas, otras son epidemiológicas y otras fenotípicas. Para decirlo en términos más simples, tiene que ver que su emergencia en octubre y detección en diciembre en India estuvo asociada a dramáticos brotes epidemiológicos que desencadenaron una crisis sanitaria de gran impacto Sí. en el país, con gran mortalidad, cientos de miles de personas, que son una subestimación. Los cálculos más actuales hablan que los casos notificados de fatalidades en India corresponden apenas a la 11ª parte de los casos reales, lo que implicaría que murieron millones de personas en esta terrible segunda ola que tuvieron a comienzos de año. Eventualmente, esta variante se dispersó por distintos países y ahí empezamos a adquirir información relevante con respecto a los otros aspectos. El genético o evolutivo me refería simplemente a de que el virus acumuló una serie de mutaciones en su genoma con respecto al virus que conocíamos en Wuhan, pero esas modificaciones no fueron homogéneas en todo el genoma, sino que afectaron principalmente a una región muy importante, que es la que codifica esta famosa proteína Spike y que es el blanco de la mayoría de los tratamientos y desarrollos vacunales. Es por eso que tuvo un impacto al que hablaba de fenotípico. ¿Qué significa esto? Que esas variaciones genéticas tuvieron un impacto en la biología del virus, en dos flancos muy importantes. Uno de ellos es el que tiene que ver con la transmisibilidad. Sí. Esta variante hasta el momento es la más contagiosa que se ha identificado en todo el planeta hasta la fecha. Sí. Es extremadamente mayor productora de contagios y casos secundarios. Esto se debe a un aspecto que se traduce en justamente que esos cambios tienen un impacto de cómo el virus tiene más afinidad con el receptor celular que permite el ingreso a la célula, lo hace de forma más eficiente, y esto implica dos aspectos. Primero, lo de la mayor transmisibilidad, pero tiene también que ver justamente con la gran acumulación de carga viral en las personas que se infectan con esta variante. Se ha descrito que aproximadamente las personas que se infectan con Delta tienen 1000 veces más carga viral, y no solo eso, sino que acumulan mayor carga viral en menos tiempo y por un periodo sostenido de una ventana más extensa. De los 13 días promedio que conocíamos de virus detectable en la primera ola, esta versión del virus es detectable aproximadamente por 18 días. Bien. El otro aspecto que quería mencionar tiene que ver justamente con otras características que están asociadas a evasión o escape inmune. Esto implica dos cosas. Por un lado, la disminución de la eficacia de tratamientos farmacológicos que se han implementado, que tienen que ver con, como por ejemplo, la utilización de sueros de convalecientes o de anticuerpos monoclonales, y en una segunda instancia, datos más nuevos de fase 4 de población real en el mundo apuntan hacia una baja de los distintos desarrollos vacunales en su capacidad de prevenir la infección, el caso asintomático o el caso leve. Bien.
entre todo esto es que todos los desarrollos vacunales que se están implementando, inclusive los que están en nuestro país, mantienen altos niveles de efectividad para la prevención de casos severos, hospitalizaciones y muertes. Pero esa reducción de eficacia frente a casos sintomáticos, es decir, que aquellas personas que están inmunizadas inclusive con el esquema completo tienen la posibilidad muy plausible de infectarse, desarrollar un cuadro clínico severo, implica que estas personas pueden acumular alta carga viral y ser vectores de transmisión de la enfermedad. Esto implica que el segundo objetivo de la campaña de inmunización, que estaba asociado a disminuir la circulación viral, va a disminuir evidentemente su eficacia, porque justamente estas personas podrían también estar impulsando la expansión del virus. De hecho, un último reporte que se publicó ayer del trabajo REACT de Reino Unido, en el periodo epidemiológico que corresponde al último mes en curso, bueno, hasta finales de julio, implicaba que el 44% de las infecciones detectadas en Reino Unido correspondían a personas que tenían el esquema completo de vacunación. No significa que se mantuvieron los niveles de letalidad que conocíamos. De hecho, tuvieron altísima protección frente a casos severos, pero es importante resaltar que de pronto personas inmunizadas del virus, una complicación epidemiológica sustantiva es el hecho de que estas personas, al no desarrollar cuadros clínicos, no saben que están contagiadas, y por eso es tan importante ahora que las personas, inclusive luego de recibir las 2 dosis de la vacuna, se sigan cuidando, no tanto por salud individual, sino por un pensamiento solidario de inmunidad colectiva, Claro. ¿cierto? Sí, Humberto, te quería preguntar acerca de los síntomas que presenta la variante Delta. ¿Por qué? Porque tal vez una persona se contagió de esta nueva variante. ¿Tiene los mismos síntomas que la primera variante que conocíamos de coronavirus? ¿O puede diferenciarse, o solamente lo vas a ver cuando se hisope? No solo que probablemente no lo sepa inclusive cuando se hisope, porque lo que se hace es una secuenciación de una pequeña fracción de los casos positivos. Pero Bien. antes de esto, volvamos atrás. Sí. Si bien vos bien mencionaste que hemos tenido muchas detecciones de Delta, inclusive en nuestra provincia, aproximadamente unas 90 en total, es muy importante destacar que de esas 90, salvo 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas correspondieron a casos importados, a personas con antecedentes de viaje o contactos estrechos de personas con antecedentes de viaje. Simultáneamente con la detección que se hace de las personas que ingresan por Ezeiza, tanto Malbrán como el Consorcio País del que formo parte hacen muestreos sistemáticos al azar de muestras tomadas de la comunidad para evaluar a qué variantes corresponden. Y no hemos tenido detecciones en la comunidad de Delta más allá de esas 2 que mencioné de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. En este momento no tenemos evidencia de circulación comunitaria robusta en nuestro país. Ahora, volviendo al tema de la sintomatología, hay algunos sesgos, es decir, hay un replanteo de cuáles son los síntomas clínicos típicos en esta segunda ola. Sí. Los datos que tenemos tanto de India como de Reino Unido han hecho un cambio en el ranking de síntomas típicos. Uno de ellos, que era clave en la ola pasada, que tenía que ver con fiebre, ahora ha pasado prácticamente al puesto 5. El dolor de cabeza sube a primera posición, y marcadores extremadamente frecuentes de la primera ola, que fue la pérdida de olfato y gusto, ya no son algo tan consistente. Y se incluyó ahora como tercer síntoma de mayor relevancia la congestión nasal o rinitis, que prácticamente era una forma de descarte que teníamos el año pasado, y hoy al revés. Por eso, esto no solo tiene que ver con la biología del virus, sino que estamos en una segunda ola que por supuesto está impactando más en aquellos grupos o rangos etarios que no han sido inmunizados, por supuesto. Y esto implica que los cuadros clínicos cambian, porque las personas que se enferman cambian. Son personas más jóvenes, que son mucho más propensas a cuadros clínicos leves, y que no tienen que confundir un resfrío con COVID.
En este momento, lo más conservador y lo más lógico en un contexto de la coyuntura epidemiológica es asumir que cualquier sintomatología respiratoria es COVID hasta que se pruebe lo contrario. Bien. La persona que tiene cualquier tipo de estos síntomas típicos de afecciones respiratorias debe testearse, debe aislarse esperando el resultado, si es posible, y a inmediatamente comunicar a sus contactos estrechos de estos eventos, independientemente de que su cuadro no sea importante, porque esto tiene que ver con tratar de detener la expansión del virus. Bien, Humberto, para terminar, bien, empezamos la nota diciendo que la Delta es una de las tantas variantes que se ha producido de las mutaciones, ¿no? De los cambios que ha tenido este virus. ¿Van a seguir habiendo mutaciones y puede que pueda aparecer una más contagiosa tal vez que la variante Delta? Sí, totalmente. Sí. Primero y principal, es imposible predecir la trayectoria evolutiva de los virus. ¿Qué quiero decir? Que todos los diagnósticos que están orientados a asumir que el virus se va eventualmente a evolucionar a formas menos agresivas es una posibilidad, pero no para nada una certeza. Lo mismo para aquellas que asumen que las posibilidades de que sean o más transmisibles o más virulentas. Sí hemos estado viendo un aumento de la transmisibilidad y estudios experimentales in vitro indican que todavía no se ha llegado a lo que vendría a ser el pico de fitness o de posible del virus de potencialmente ser más transmisible. Esto puede suceder, son escenarios plausibles. Hay también un informe muy reciente de SAGE, que es un grupo de asesores científicos en Reino Unido. Menciono mucho Reino Unido porque tienen un equipo que está de investigación un poquito adelantados a lo que es el comportamiento epidemiológico en el resto del planeta. Y en ellos se aseguran que que hay distintos escenarios posibles. Por ejemplo, uno de ellos muy probable es que eventualmente con el paso del tiempo este coronavirus pueda empezar a ser endémico y corresponder con propiedades más similares a los coronavirus estacionales que en este momento generan aproximadamente el 5 al 10% de los resfríos. Esto tiene que ver justamente primero con la preinmunidad en la población y luego con los avances de la campaña de inmunización. Pero también existe la posibilidad, por supuesto, de la emergencia de variantes más agresivas. Es otro de los escenarios, es menos plausible, pero también es probable, en baja probabilidad, de que el virus evolucione a formas que sean más agresivas o virulentas, como algunos parientes de este virus, que son el MERS y el SARS original, que tienen tasas de letalidad de entre el 10 y el 35% de los casos. Estamos hablando de órdenes de magnitud mayores. Sí. Recordemos que la tasa de mortalidad de este virus oscila entre el 1 y el 2%. Es decir, que los escenarios son plausibles de emergencia de nuevas variantes. El virus está replicando en gran parte del mundo. Recordemos que más allá de que se han aplicado 4 billones de dosis, esto ha sido de forma asimétrica y heterogénea. En el continente africano, que viven 1.200 millones de personas, apenas se han inmunizado el 2.3% de la población con al menos una dosis. Es decir, que existen en el mundo extensos reservorios virales en población humana y también en animales, a donde el virus puede replicar, evolucionar y es muy difícil saber qué trayectoria tomará. Humberto, ha sido muy claro. Muchísimas gracias por este ratito que nos has brindado aquí en Laica a las 10. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego y saludos a la audiencia. Igualmente, ahí estaba entonces Humberto Debat, virólogo e investigador del INTA, hablándonos, ¿no?, de la variante Delta y esta mutación del virus. Todo esto lo encontrás en unidiversidad.com.ar. Nos vamos a un corte y ya venimos con mucho más de Laica a las 10.